Buenas tardes. El tema que elegí para mi nombre es Yair Alvarado y voy a continuar con el segundo caso sobre el tema de las NIP y las NICs. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre las NIP. Corresponden a un conjunto de normas legales exigibles y globalmente aceptadas, basadas en principios para los estados financieros, y permiten que la información contenida en estos estados financieros sea clara y transparente, y que puedan ayudar a los gerentes a tomar las mejores decisiones para su empresa. Desde ahí se reemplazó el término contabilidad por información financiera. Son un tema de calidad contable que incrementa el juicio profesional, tiene un propósito financiero y su objetivo es alcanzar un lenguaje global en términos contables. Las normas afectan a la toma de decisiones de las entidades que se sitúan dentro de un determinado país o fuera de él. Características cualitativas de las NIF: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, esencia sobre forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad. La mayor ventaja de las NIF es la adopción de un lenguaje único que facilita el reporte de la información financiera. Aunque varias empresas han implementado las NIF, hay muchas que no la conocen. Bueno, vamos a escribir algunas de las NIF. Entonces hablamos de la NIF 1. Esta norma enuncia que los primeros estados financieros con arreglo a las NIF deberán ser los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad adopta las NIF, mediante una declaración explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros del cumplimiento con las NIF. También exige que las entidades deberán preparar un balance de apertura con arreglo a NIF en la fecha de transición a las NIF. Este será el punto de partida para su contabilización. La segunda, el objetivo de esta NIF consiste en especificar la información financiera que ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basado en acciones. En concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su posición financiera los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados en las transacciones a las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados. La tercera NIF tiene como objetivo especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando lleve a cabo una combinación de negocio. La NIF 3 define la combinación de negocios como aquella operación en la que una empresa adquiere el control de uno o varios negocios. Se entiende por control a estos efectos el poder de dirigir la política financiera y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. La NIF 5 es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta. En particular, requiere que los activos que cumplen los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta sean elaborados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable. Hablamos de la NIF 6, que su objetivo es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de los recursos minerales, permitiendo que una entidad desarrolle una política contable para activos para exploración. Exige que las entidades que reconocen activos para la exploración y evaluación realicen pruebas de deterioro de valor sobre ellos, cuando los hechos y circunstancias sugieren que el importe en libros de los activos exceda su importe recuperable. La NIF 7 es requerir que las entidades que en sus estados financieros revelen información que permite a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad. La NIF 8 exige que las entidades revelen información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades del negocio que desarrollan. La NIF 9 establece los principios a usar para el tratamiento de la información financiera sobre activos y pasivos financieros, de forma que se presente información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros. La NIF 11, una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes tienen el control conjunto. La NIF 12, el objetivo es requerir que una entidad revele la información que permita a los usuarios de estados financieros evaluar su naturaleza. La NIF 13 define el valor razonable, establece una sola norma para medir la información. La NIF 14 permite a una entidad que adopta por primera vez las NIF que están dentro de su alcance continuar reconociendo y midiendo sus saldos de las cuentas de diferimientos de actividades reguladas. La NIF 15, en cambio, establece un marco único y exhaustivo que establece qué cantidad de ingresos resultantes de contratos llevados a cabo con clientes. El objetivo general de la NIF 16 es que las entidades den información que permitan a los usuarios
de los estados financieros, evaluar el efecto de los arrendamientos en la situación financiera. Y la NIF 17 es contratos de seguro. Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los contratos de seguro. El objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que represente fidedignamente esos contratos. Ahora vamos a hablar sobre las NIFs. En el marco contable que se estableció por la Junta Internacional de Normas Contables para el Sector Público, para unificar los tratamientos contables de las entidades públicas de forma global, estas normas son el lenguaje financiero estándar que involucra al sector público y se encarga de armonizar los principios y prácticas contables de las entidades de este sector. Las NICs se encarga de suministrar a las entidades públicas información para la toma de decisiones y contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados de forma completa y calidad en todo lo relacionado con el sector público. Son prácticas de alta calidad sobre la contabilidad e información financiera de entidades públicas alrededor del mundo desarrolladas por el Comité Internacional de Estándares de Contabilidad para el Sector Público. El objetivo principal de estas normas es la consecución de transparencia en las finanzas públicas. Tenemos algunas diferencias entre las NIF y las NIF. Decimos que las NIC se aplican en las transacciones del Estado que administra recursos públicos y las NIF están aplicadas a entidades con fines lucrativos. Las NICs mantienen como regla general el tratamiento original de las NIF Las NIF para la mayoría de transacciones, a menos que haya un problema importante del sector público cuya solución requiera adaptarse a los criterios establecidos por las NIF. La información contenida en los estados financieros NIF de contabilidad de causación son considerados útiles tanto para propósitos de contabilidad como para propósito de toma de decisiones. Las NIF buscan comparación de los importes de presupuesto y los importes reales que surgen de la ejecución del presupuesto en los estados financieros de las entidades a las que se les requiere. Y por otro lado, las NIF no se presenta información presupuestal. Las empresas que usan NIF reciben ingresos por vender o prestar algún servicio. En cambio, el Estado recibe ingresos sin prestar alguna contraprestación. En este caso, hablamos de los impuestos que deben pagar las empresas privadas por prestar los servicios. Muchas gracias.